filosofía de los hombres de la impiedad, representada en el rey de Siria, consume la mente de los hombres hoy en día y los lleva a la perdición. A perdición. No hay temor de Dios. Todo el mundo hace lo que quiere. Se pica aquí, se pica acá, se pone aquí, se pone allá, se tatúa aquí, se tatúa acá, se mete un anillo aquí, se mete una acá y hace lo que quiere con su cuerpo. Como si no hubiera Dios, como si el cuerpo le perteneciere, no sabiendo que un día, y no muy lejano, porque el hombre no dura más de 80, 90 años o 100, duerme y entrega a Dios, o en otras palabras, da cuenta a Dios. Tarde o temprano. Y no quiere decir que nomás los viejos mueren, también los jóvenes mueren, también los niños mueren. Así que, hermanos, cuando nosotros entendemos esto, el por qué Isaías les dice a las tribus del norte de Jerusalén que serían llevados cautivos sobre estas filosofías, sobre estas enseñanzas, también les habla a los del sur y les dice que serían llevados cautivos por Babilonia. ¿Quién es Babilonia? Babilonia en la Escritura representa la apostasía, representa el paganismo, representa el engaño religioso. Si usted lee la Escritura, en toda la Escritura, cuando se hable de Babilonia, se hablará de la apostasía, del paganismo, de la idolatría, de la falsa religión, de la falsa enseñanza, de la adoración a dioses paganos. Esa es, ¿verdad?, el rey o la enseñanza babilónica que existe hoy en día en todo el mundo, hermanos. En todo el mundo se postran ante imágenes, se adoran cosas que no son, ¿verdad? Se enseñan cosas que no están en la Escritura, ¿verdad? Se apóstata de la fe, existe mucho paganismo en todas partes y lo consideran de Dios. Sí. Y lo peor de todo es que a muchos también están engañando. Muchas enseñanzas de Babilonia están entrando a los pueblos de Dios. Muchas. Las kermeses, las carcelitas, el esto, el otro, los casorios, todas esas cositas. Las fiestitas para el amigo, los encuentros. Cosas que Babilonia, que la iglesia universal, la iglesia del imperio estableció y hizo, muchos los están adaptando y lo están abrazando como si fuera de Dios. Y no es de Dios. Aquí la Biblia no dice eso. La Biblia dice que por las casas y por las calles predicando y en los templos predicando la palabra de Dios, enseñando, ¿verdad?, a las personas acerca de la salvación de nuestras almas. Esa es la única forma. Ese es el único medio que Dios establece, la locura de la predicación. Para hablar a los corazones, para transformar las vidas. Pero hoy en día escuchamos iglesias, líderes religiosos que relacionan las falsas doctrinas, defendiendo un estilo de vida pecaminoso, ordenando ministros falsos que se comportan peor, dígase bien, peor que los laicos. Peor, ¿qué quiere decir laico? Una persona que no es ni diácono, que es simplemente un oyente. Ordenando gente que se porta peor que ellos. Peor, hermanos, es la verdad. Defendiendo doctrinas y enseñanzas de estilos de vida pecaminosos, como el ven con nosotros tal y como tú eres, no importa. Tú puedes venir con nosotros a adorar a Dios aquí, tal y como tú eres. ¿Y qué si es un tremendo homosexual? Casado con otro. Bienvenido, hermano, le damos un abrazo. Lo pasamos al lavatorio de pies, lo pasamos a la Santa Cena y le decimos bienvenido. No. Tenemos que decirle la verdad. Aceptarlo por esas puertas con amor y cariño y decirle bienvenido a la casa de Dios, pero decirle la verdad.
Tú necesitas cambiar, tú necesitas transformación, tú necesitas que Dios te restablezca, que Dios te cambie, que Dios haga la diferencia en tu vida. Tú necesitas un cambio en tu vida, tú necesitas ser transformado en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a lo mejor diciéndole eso, él entiende. Igual como le decimos al drogadicto, mira, tú necesitas cambiar tu vida. Cristo puede cambiar tu vida, te puede transformar, puede hacerte diferente, puede hacerte un ser distinto. Él puede hacer de ti por lo cual Él, desde que te puso en el vientre de su madre, Él quería que tú fueras. Sí, porque desde que Él te puso en el vientre de tu madre, hermano, Él tenía un plan para ti. Lo que pasa es que cuando crecemos, nuestro libre albedrío y la libertad que Dios nos da, nos hace que cometamos cosas que no queremos hacer o que queremos hacer, ya después hasta nos gusta, pero nos apartamos de Dios. Y Dios quiere hacer un plan redentor, y Dios quiere transformarme, y Dios se acuerda y dice, pero si yo te formé en el vientre de tu madre para que fueras un predicador, para que fueras una esposa de un evangelista, para que fueras la esposa de un misionero, para que tuvieras grandes hijos, de ti vas a ser un gran predicador, un gran obispo, un gran siervo de Dios, pero ¿dónde estás? ¿Qué pasó en tu caminar? ¿Dónde te desviaste cuando fuiste desobediente? Como Israel. Israel lloraba en Babilonia y en Asiria, Señor, nos has abandonado. ¿Dónde estás, Señor? Ahí estaba Dios. Yo les envié el profeta y les dije, busquen mis caminos. Vengan a mí y pongámonos a cuentas. Pero prefirieron su filosofía, sus enseñanzas, porque es más fácil irse por el camino del mal que por el camino del bien. Oh, es más fácil. Decía la otra vez, qué fácil es que el hombre tiene un problema y se va a la cantina y se pone bien cuete. Es que aquí me la voy a matar el problema. Eso no está bien. O nomás se enoja y se pelea y hace tantas cosas, va y se las truena por allá y se pone bien. Eso no está bien. Ese es el camino fácil. ¿Usted cree que no tenemos luchas? Todos los que estamos aquí, todos tenemos luchas. ¿Usted cree que yo no tengo luchas? Tengo luchas. Qué fácil sería correr, hermano, agarrar un 20cito, meterlo en la cuchara, darle una calentadita, meterle la aguja y ándele. No me acuerdo por el próximo tiempo. Ay, que Dios bendiga a los hermanos. ¿O no? ¿Verdad que sí? Así hay muchos hombres, hermano. Así hay muchos. Corren a la cantina, se embriagan y dicen, no, pues acabo que ya no quiero saber nada. Y al rato que se le da el crudonón, ay, Señor, perdóname, Señor. Esa es la realidad, hermanos. Son las salidas fáciles. Pero qué bonito es la que tomó Israel, una salida fácil. Yo me voy a ir a los ídolos, al paganismo. Mira, allá nos ponemos en las fiestas de los babilónicos. Ahí hay esto, hay lo otro. Hay camarones, ostiones, hay cochi. Allá no nos dejan comer cochito. Acá hay cochito y qué buen sabe. ¿Usted cree que no dijeron los judíos eso? Sí. Allá el Señor nos prohibió el pato, la liebre, el conejo, nos prohibió el puerco, nos prohibieron los ostiones, nos prohibieron el camarón, solamente nos dejaban comer pez con escamas y solamente animales que no tengan pezuña partida. Ay, no, qué aburrido, qué cansado estoy de comer borrego ya. Pero acá, mira, dicen que no hay problema y podemos comer de todo. Sí, así pensaron. ¿Usted cree que no? ¿Como hombres? Y luego fíjate, allá sí, no hombre, allá dejan una y agarran otra y podemos tener 2 o 3 y 4 y acá no nos dejan. O rapidito corrieron para allá, para donde les convino. Los que les convino se fueron para el norte, a las filosofías y los otros para Babilonia porque estaba al lado del mar, mucho camarón, ostión y mucho por ahí. ¿Usted cree que no? Pues si pensaban igual que nosotros, hermanos, como eran seres humanos.
Nomás que no había luz, no había teléfono, no había iPhone, no había nada de eso. Ay, mándenme el cheque, por favor, hice un anuncio. No, no hay nada de eso, pero la vida era igual, todo era igual. Filosofías huecas, y muchos han caminado por ese caminar y siguen caminando. Y fíjese lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 2 al 4. Vamos a ir ahí, por favor, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No estoy enojado, hermanos, simplemente estoy tratando de resaltar, ¿verdad?, la verdad, el punto en que el hombre se encuentra, o los tiempos en que nosotros estamos viviendo hoy. Yo le doy gracias a Dios que aquí hay un pueblo que alaba y glorifica y se esfuerza por servirle al Señor, y se ha apartado del pecado, y se ha apartado del vicio, y se ha apartado de todo lo que contamina. Le damos gracias a Dios. Gracias a Dios, porque vamos bien, gracias a Dios. Capítulo 1, versículo 2. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ay, Señor, yo me brinqué muchos libros, qué bárbaro. Gloria a Dios. Discúlpenme. Capítulo 1, versículo 2 al 4. Oíd cielos y escuchar tu tierra, dice el Señor, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Crié hijos y los engrandecí, dice el Señor. Y luego dice, ellos se rebelaron contra mí. Esa es la realidad. Dios, esta es palabra de Dios. Y luego dice, el buey, versículo 3, conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, dice, mi pueblo no tiene conocimiento. Tremendo, hermanos. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Pero en todo eso, hermanos, el Señor se acuerda del plan redentor que había hecho y de la promesa que hizo a Eva, nuestra madre. Y en el capítulo 7, 14, el Señor empieza a aventar la luz y a decir que una virgen daría a luz un hijo, que una virgen engendraría el Salvador, que una virgen engendraría y daría a luz a Emmanus, a Emmanuel, el Emmanus, Dios con nosotros, a Dios con nosotros. Pero como que todo estaba borroso todavía para el pueblo de Israel y para todas las generaciones, que fue necesario que dijeran el capítulo 9, versículo 6 de ese mismo libro, las condiciones y cómo sería ese niño que nacería y vendría, ¿verdad?, a la tierra para salvar, para rescatar, para perdonar a las naciones. Y comienza diciendo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y el profeta, hermanos, les habla, y como que aquellos hombres con la vista nublada, borrosa, con sus pensamientos dañados ya en su mente y en su corazón, apartados de Dios, como que no entienden el mensaje. Y por allá por el capítulo 52, el profeta Isaías les vuelve a hablar en la segunda parte del libro, en el versículo 13, y comienza a aclararles la forma, la manera que Dios había establecido para la redención del ser humano. Y aquí el profeta les dice, el capítulo 52, 13, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Y luego después dice en el versículo 14, ¿cómo se asombraron de ti muchos
De tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. ¿Cómo se asombraron de ti? La gente se maravillaba de Jesús, la gente lo adoraba, le cantaba, se ponían contentos. El Señor hacía milagros, levantaba cojos, los ciegos, los paralíticos. El Señor hacía tantas cosas que la gente se asombraba. Nunca habrá hombre como este. ¿Quién es este que habla, que aún los vientos le obedecen? ¿Quién es este que aún la mar se calla cuando les habla? Se asombraron del Maestro de tal manera que después, dice la Escritura, fue hasta desfigurado su parecer de los hombres, completamente destrozado, completamente su rostro destruido, abofeteado, pateado, golpeado, escupido, con una corona de espinas que después le tapaban los ojos y con una caña le daban en la cabeza sobre la corona de espinas, de esas espinas grandes, de no sé cómo se llama ese árbol, unas espinonas por aquí así, y se le enterraban en su cabeza, en su rostro, y le decían: adivina quién te pegó, adivina quién te pegó. El Maestro, el que había hecho milagros, el que les había rescatado, el que venía a perdonar sus pecados, el que venía a salvarlos de la condenación que ellos habían hecho de haberse apartado, el que había sido prometido de venir a redimir y a restablecer el trono de Dios, el trono de David su padre. Aquel que vino a hablar del amor y de la justicia, y aquel que vino a sanar y a perdonar y a rescatar lo que se había perdido. Ahora se mofaban de él, lo golpeaban, lo torturaban tanto que el mismo profeta lo mira 700 años y estoy seguro que su corazón estaba partido al mirar la visión de cómo al Señor le estaban azotando, lo estaban destruyendo de tal manera que su rostro se desfigurare. Dice la historia que cuando llegó su madre a mirarlo, no lo reconocía. No reconocía al Maestro. Yo no sé si usted me está entendiendo, hermanos. Lo menos que podemos hacer nosotros es ser agradecidos con Dios. Lo menos que podemos hacer nosotros como seres humanos es tratar de apartarnos del mal por el sacrificio que Él hizo por nosotros. Y luego como que no entienden, y ahí en el capítulo 53 de ese mismo libro, en el versículo 3 le dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Se quebrantó mi Jesús, hermano. Soportó toda la traición, el engaño, el rechazo. ¿Sabía usted que esas cosas a veces duelen más que una bofetada? El ser traicionado, el ser rechazado. Y luego dice: como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Alguien dice: hermano, pero eso era para el pueblo de Israel. No. También nosotros, en nuestro tiempo de pecar, hicimos lo mismo. Porque no importa de qué religión o qué enseñanza traiga desde su hogar, usted sabía que Cristo vino y murió en la cruz del Calvario. Sea católico, sea musulmán, sea árabe, sea lo que sea, todo mundo sabe que Jesús vino y murió en la cruz. Todo mundo sabe. Algunos hasta se lo tatúan en la espalda así de grandote.
en los brazos, en las piernas. ¿O sí o no, hermano? ¿Verdad que es cierto? Pero la vida que llevan es de estos, se esconden de Dios el rostro y lo menosprecian. Lo menosprecian. Esa es la condición del hombre, la condición de Israel, y no entendían. Y en el mismo capítulo del versículo 7, ya Isaías comienza a hablarle en el idioma de ellos y le dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los hombres enmudeció, dice, y no abrió su boca. Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Fíjese cómo el profeta se los presenta en el lenguaje de Israel, como diciendo: miren, ustedes cada año suben a Jerusalén y matan un cordero para el perdón de sus pecados. Así como hacen cada año y el cordero debe ser sacrificado, así también será sacrificado aquel que viene. Les empieza a hablar en su idioma, en su interpretación, como para que ellos no dijeran: es que no te entendimos, Isaías. Sí le entendían. Por eso Jesús aparece y por 3 días dentro de Jerusalén es examinado por los sacerdotes, por los escribas, por el mismo, ¿verdad?, gobernador de Roma, y por todos acá, hasta el mismo rey de Israel lo interroga a Jesús. 3 días. Porque el cordero era llevado, como le dije el otro día, por el sacerdote dentro del templo, y por 3 días los sacerdotes se reunían y examinaban el cordero, hermano, que no estuviera mocho, que estuviera perfecto. Y al 3er día lo sacrificaban, rociaban la sangre y eran perdonados. Por eso Cristo estaba ahí, y por 3 días, exactamente 3 días, estuvo el Señor ahí desde el 10 de Abib hasta el 14, el 15 de Abib del mes judaico. Estuvo dentro de Jerusalén. Nunca se había quedado el maestro a dormir en todo su ministerio dentro de las murallas de Jerusalén. Nunca. Siempre durmió fuera de los muros de Jerusalén, porque no podía estar el Señor ahí, porque Israel estaba apartado completamente de Dios. Por eso es que Dios no puede habitar en templos hechos de mano. Dios habita en estos templos que son del Espíritu Santo. Templo de Dios. Alguien puede decir: no, yo tengo el Espíritu Santo y tiene una vida bien pecaminosa. Pregúntele a Dios. Si Jesús no se quiso dormir, ninguno de los días de su ministerio vivió o durmió dentro de Jerusalén. Nunca. Solo entraba y salía. Dormía afuera, porque no estaban listos para recibirlo. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Los hombres lo ven como un Mesías con poder y gloria. Lo ven como un Mesías, no con poder y gloria, sino como un Mesías que dio su vida. Pero nosotros lo vemos como un maestro, como un Señor, como nuestro Dios. Somos sus hijos, somos su pueblo, somos su iglesia, somos sus discípulos, somos sus siervos. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Alabado sea el nombre de Jesús. Y cuando nosotros entendemos esto, ya voy a terminar. Cuando nosotros entendemos esto, es que entregamos nuestra vida a Jesús. Mire, hay una interpretación errónea en lo que es ser cristiano. La gente dice: yo soy cristiano.
Y todo mundo dice ser cristiano. I'm a Christian. Pero la realidad es que ese nombre se le dio como una burla a los seguidores de Jesús por primera vez en Antioquía. Pero hoy se ha divulgado tanto ese nombre que todo mundo dice yo soy cristiano. Toda la gente dice yo creo en Cristo. Y se aplica, ¿verdad?, ese concepto de decir yo soy un cristiano. Concepto erróneo. Porque si eres un cristiano debes de vivir de acuerdo como Cristo lo estableció. Y mire, y hay algo muy tremendo que dice la Escritura. El Señor dice, ir por todo el mundo y hacer cristianos. ¿Verdad que no dice así? La Biblia no dice así. La Biblia dice ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Los apóstoles hicieron discípulos, no hicieron cristianos. Les llamaban cristianos porque seguían a Cristo, pero eran discípulos de Jesús. Ellos discipulaban a los hermanos, a los miembros de la iglesia, los discipulaban para seguir discipulando, ¿verdad?, las generaciones futuras, de tal manera que a nosotros alguien nos discipuló también. Entonces somos discípulos de Jesús. La Biblia dice que nosotros, ¿verdad?, fuimos mandados a ser discípulos. Juan 13:33 dice, en esto conocerán que son mis discípulos, dijo Jesús, en que nos améis los unos a los otros. El hermano Ángel dijo, me gustó el amor que hay entre ustedes. Eso es lo que convierte a la gente. Pero si llegan y hay puros pleitos y todos están agarrados del chongo y esto y lo otro y aquel me hizo y aquel me dio, hermano, pues olvídese. No va a haber discípulos. Va a haber un cuadrilátero. Va a tener unos guantes de box y un cuadrilátero ahí a ver qué no se queda. Debemos de hacer discipulado, hermanos. Nosotros somos discípulos de Jesús. Nosotros por mucho tiempo nos hemos llamado cristianos, pero yo me prefería llamar discípulo del Maestro. ¿Tú eres cristiano? No, yo soy un discípulo de Jesús. Un discípulo. Porque está tan mal interpretado o tan mal aplicado la palabra cristiano que muchos dicen, están fumándose un cigarrote y una copota. Oh, I'm a Christian too, man. No, you're not. Well, you probably are a Christian, but you're not a disciple of Christ. Tú puedes ser un cristiano, pero no eres un discípulo de Dios. Porque en esto conocerán, dijo el Señor, que son mis discípulos. Y en el capítulo 8, versículo 29 y 31, nomás apúntelo, no lo lea porque está muy largo, dice el Señor, verdaderamente seréis mis discípulos cuando guardes mis mandamientos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces estamos hablando, hermanos, de discipulado. Lo que estamos haciendo y vamos a hacer con este varón es discipularlo. Debemos de discipular, enseñar para la gloria de Dios. Pónganse de pie diciendo gloria a Dios. Lo que hemos visto hoy, hermano, yo sé que me he tomado mucho tiempo de ustedes. Quizás tienen cosas más importantes que hacer. Pero discúlpenme, era necesario porque hoy tenemos bautismos. Y yo quiero, ¿verdad?, que Ángel, juntamente con algunos otros, como nuestra hermana Esel, que se quiere bautizar, hermano Fernando también se quiere bautizar, ¿verdad?, entiendan bien que somos discípulos de Jesús. Basta ya de decir yo soy cristiano y vivir una vida como un mundano. Eso no sirve, hermanos. Eso es religión. Los verdaderos discípulos de Jesús viven como Jesús, hablan como Jesús. Dice la Biblia que en su boca no había engaño. Aleluya. Tremendo, hermanos.
En el capítulo 55 lo voy a leer para ustedes y voy a abrir el altar en esta tarde y quiero que se lleven esto en mente. Hermanos, venid a mí y estemos a cuentas, dice el Señor. Venid a mí y estemos a cuentas. Capítulo 55, versículo dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid y comprad. Comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Oremos al Señor. Señor Jesucristo, en este momento, Señor, delante de tu presencia, te pido, Señor, que abras nuestras mentes, nuestro entendimiento, para ser, Señor, verdaderamente tus discípulos, para amarnos los unos a los otros como tú nos amaste primero, para servirte, para agradecerte, Señor, lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando formaste todas en el nombre de las Jesús. cosas, Sí, Señor. pusiste en ellas tu corazón. Al ver los cielos y las estrellas, no merecieron tu admiración. Más viendo el hombre